Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me disculpo porque ayer no se pudo hacer la clase por el clima, aunque no se fue la luz, pero el internet estaba muy lento como para hacer la charla. Así que la que no se pudo hacer hoy la vamos a hacer, la que no se pudo hacer ayer la vamos a hacer el sábado, inshallah. Bueno, ya hemos hablado de la importancia de los 10 últimos días. También vimos lo que se puede, lo que no se puede hacer, y vimos la historia del Hajj, cómo empezó la historia del Hajj, que eso incluye la historia de la Meca y el origen de los rituales que se hacen durante el Hajj, como el sacrificio, el origen del pozo de agua de Zamzam y el tema de lanzar las piedras en los monolitos, en los pilares. Hoy vamos a hablar un poco sobre el sacrificio, detalles del sacrificio, cómo debe hacerse el sacrificio, cuáles son las condiciones para sacrificar y qué se debe hacer con la carne de los animales que se sacrifican. Como mencionamos anteriormente, el sacrificio se le llama Qurban, que significa como el medio de acercamiento, que se utiliza para acercarse a Allah. Se utiliza el sacrificio para hacer como una forma de acercarse y buscar la complacencia de Allah. Warner está preguntando algo. Ya las preguntas se responden al final para no perder el hilo. Entonces, el sacrificio, cuando los musulmanes hacen el sacrificio, lo hacen buscando acercarse a Allah por medio de ellos. En el Corán se menciona la historia de los hijos de Adán y el motivo de la pelea, por qué se pelearon ellos, los dos hijos de Adán, Caín y Abel, y por qué Caín mató a Abel. El asunto era que ellos tenían una disputa y querían resolverla. Entonces su padre Adán les dijo: ofrézcanle un sacrificio a Allah, y a quien él se lo acepte tiene la razón o se queda con lo que está pidiendo. No vamos a entrar mucho en detalles sobre por qué estaban peleando. Entonces uno de ellos ofreció un sacrificio digamos defectuoso, o sea, ofreció lo peor que tenía, lo más deteriorado. O sea, tomó de sus bienes lo más deteriorado que tenía, lo que no le servía, y digo: esto es lo que yo ofrezco en sacrificio a mi Señor. Mientras que el otro ofreció lo mejor que tenía, los mejores animales, y Allah se lo aceptó a uno y no al otro. Esto provocó que al que no se le aceptó su sacrificio, que era Caín, se molestara con su hermano y le dijera: la'aqtulannak, que te voy a matar. Y su hermano le respondió: si tú levantas tu mano para matarme, yo no voy a levantar la mía para matarte. Yo prefiero que tú cargues con mi pecado, con tus pecados y mis pecados en el día del juicio. Y Caín mató a Abel. Luego de esto él se arrepintió, pero aún así él tiene que rendir cuentas por el crimen. Entonces ese es uno de las historias que se mencionan sobre los sacrificios. Entonces nosotros sacrificamos buscando acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala a través de ese sacrificio, por lo que lo vemos como no como lo ven muchas personas, como algo cruel hacia los animales, que voy a ir a matar animales o voy a hacer correr sangre o voy a disfrutar de eso. No, lo vemos como una forma de acercarnos a Allah a través de un sacrificio de un animal, y mediante ello alimentar tanto a la persona como a la familia, como regalar una parte a las personas necesitadas. Entonces, más allá de que el sacrificio se vea como una matanza, no, se ve como un acto de adoración.
Entonces vamos a hablar hoy sobre el tema de los sacrificios, que primero, la primera pregunta que vamos a hablar de ella acá es cuáles son los animales que pueden ser sacrificados el día del Eid. O sea, cuáles son los animales que se ofrecen como sacrificio en el día del Eid. Esto es una pregunta bastante importante porque hay muchas personas que, digamos, no tienen los medios para comprar un cordero o no pueden reunirse con otras personas para comprar una vaca o un camello. Y hay personas que dicen, bueno, yo voy a ofrecer en sacrificio un pollo, una gallina o algo más pequeño, incluso un pescado o hasta... He escuchado que personas han dicho, bueno, yo voy a sacrificar un conejo, cosas así. Pero no, el sacrificio, o sea, el día del Eid, el día del sacrificio mayor, tiene normas a seguir. Y los animales que se pueden ofrecer en sacrificio son los que entran en la definición de lo que se dice en árabe como Bahimatil al-An'am. O sea, los animales, o el grupo de animales que abarca la vaca, se incluye la vaca y el toro, el camello o la camella y los corderos, eso incluye los chivos o las cabras y las ovejas y cosas así, o sea, todo ese grupo de animales. Esos son los tres tipos de animales que se pueden sacrificar: los ovinos, creo que se le dicen, las vacas y los camellos. No se puede sacrificar otro tipo de animal, no es aceptado. Y estos animales también tienen normas dentro de ellos, sobre todo con la edad. No se puede sacrificar un cordero que tenga menos de 6 meses de vida. Tiene que tener mínimo 6 meses de vida. Con respecto a las vacas, tienen que tener mínimo 2 años de vida. Y con respecto a los camellos, tienen que tener mínimo 5 años de vida. Menores a eso no se pueden sacrificar. No se deben sacrificar tampoco animales enfermos, animales que tengan defectos o animales que estén muy flacos, de los que prácticamente no se vaya a aprovechar nada, no se les vaya a sacar algo de carne, por así decirlo. Y como musulmanes no vemos, sobre todo los que crían animales, no vemos el sacrificio como una forma de deshacerse de los animales defectuosos, sino que ofrecemos los mejores animales que podamos ofrecer hacia Allah. O sea, como buscamos ofrecer lo mejor ante Allah. Entonces solamente se sacrifican camellos, vacas y corderos, ovejas o chivos o cabras, como los diferentes tipos de esos tipos de animales, pues. Y la edad es muy importante también. Se sacrifica un animal, un cordero o lo equivalente a él, por familia. No se y mientras que las vacas y los camellos se pueden sacrificar entre 7 familias. Es decir, si 7 familias se reúnen, entre ellos 7 pueden sacrificar una vaca o un camello, mientras que el cordero es suficiente para una familia. Si la persona no tiene esto, el sacrificio se considera en el Islam como Sunnah Muakkada. Sunnah Muakkada se refiere a las obras y acciones que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca dejaba, ni siquiera cuando estaba viajando. Están las cosas que son sunnah, que se pueden hacer o no hacer. La sunnah muakkada, que es lo que está debajo apenas de la obligación, que son aquellas cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca abandonaba. Por ejemplo, el qiyam al-layl, el rezo de la noche, el profeta, que le pasa con él, nunca lo dejaba de hacer, ni siquiera cuando viajaba. Eso se considera sunnah muakkada, al igual que el sacrificio. Hay quienes dicen también, algunos sabios, no la mayoría, algunos, opinan que el sacrificio es una obligación, ya que el profeta, que la pasa con él, dijo: quien tenga los medios para sacrificar un animal y no lo haga, que no se acerque a nuestro lugar de oración. O sea, que no se acerque al lugar donde vayamos a hacer la oración. Lo decía como una forma de molestia y desprecio hacia ellos por lo tacaños que eran.
Pero si una persona no tiene los medios para sacrificar, no tiene como para comprar un cordero, cosas así, que no se ponga triste, que no entristezca, que no crea que está perdiendo bendiciones, ni que está perdiendo alguna adoración. Al contrario, si esa persona tiene la intención sincera, si esa persona dijera, si yo tuviera los medios para comprar no un cordero, no una vaca, sino 10 vacas o 10 camellos, y es sincero en su intención, Allah le va a escribir como si hubiera hecho tal obra, como si hubiera comprado 10 camellos o 10 vacas o cosas así. Si una persona dijera, si yo tuviera los medios lo haría, Allah le va a escribir la obra como si la hubiera hecho. Pero si tiene los medios y no lo hace, ahí es diferente. Pero si no tiene los medios, con la intención sincera basta para que la persona tenga la misma intención del que está haciendo la obra. Exactamente la misma, no se le disminuye en nada. Entonces la intención es muy importante ante Allah. Una vez el profeta, que la paz con él, hizo una incursión militar a una zona que se llamaba Tabuk, que era al norte de la península arábiga. Fue un viaje muy difícil, fue un viaje muy complicado, donde ellos tenían muchas necesidades, tuvieron que caminar mucho, pasaron hambre, pasaron frío, y no llevaban casi armamento, y al final no hubo batalla porque el enemigo, que eran los romanos, nunca se presentaron, y luego de eso los musulmanes iban regresando. Pero fue un viaje muy difícil, con muchas carencias, y el profeta, que la paz sea con él, le dijo a sus hombres: en Medina, o sea, en la ciudad donde vivimos, hay hombres que, aunque no están acá, aunque no hicieron nada de lo que hicimos nosotros, ellos tienen la misma recompensa, o están compartiendo la recompensa con nosotros. Y le dijeron: ¿quiénes son ellos, mensajero de Allah? Dijo: aquellos que tenían la intención sincera de venir, pero no encontraron nada con que venir. O sea, no tenían nada para poder viajar. Como ellos no tenían los medios, pero querían hacerlo, Allah les escribió a ellos la recompensa, exactamente la misma recompensa de los que sí habían viajado. Entonces esto es muy importante saberlo. Así que los musulmanes y musulmanas que no tienen los medios para comprar un cordero, para sacrificarlo, no se sientan tristes, no se sientan deprimidos, no sientan que están perdiendo una obra. Al contrario, con la intención ante Allah subhanahu wa ta'ala es más que suficiente. Incluso hay personas que sí tienen los medios, o que sí hacen un sacrificio, pero como no son sinceros ante Allah, como lo hacen más por fama o por conseguir halagos, o por hacerse conocer, ante Allah no tienen ninguna recompensa. Y aunque están haciendo la obra, y aunque están gastando dinero, claro, nosotros no podemos decir tal persona es sincera, tal persona es hipócrita, porque la sinceridad y la hipocresía están en los corazones, y el único que puede ver eso es nuestro Creador. Pero obviamente hay personas que son hipócritas, y Allah las conoce, y aunque ellos hagan las obras que hagan, simplemente no les va a servir de nada. Así que repito esto nuevamente porque he visto que muchos musulmanes se sienten a veces apenados, se sienten a veces con vergüenza de no poder participar en esto, o creen que no están participando. Pero créanme que si tienen la intención sincera, Allah les va a dar exactamente la misma recompensa. No la van a ver ahora, sino que la van a ver en el día del juicio, cuando se presenten ante Allah, se les dé su libro de obras, y ustedes vean, sacrificaste 100 vacas, sacrificaste 100 camellos, sacrificaste 1000 corderos, y ustedes le van a decir a Allah: Señor, yo nunca hice esto, yo nunca sacrifiqué o pude sacrificar esto y esto. Y Allah les va a decir: aunque no lo hiciste, tenías la intención de hacerlo, y por lo tanto se te escribió como si lo hubieras hecho. Así que la intención es lo más importante en esto. Pero volviendo a las personas que sí pueden sacrificar, tienen que cumplir con esas normas de la edad del animal. La repito nuevamente: los corderos y los parecidos a ellos son 6 meses mínimo, las vacas 2 años y los camellos 5 años. Ahora, ¿en qué momento se tiene que hacer el sacrificio? ¿Cuándo empieza el tiempo, o en qué momento exactamente hay que matar al animal?
Bueno, el sacrificio se hace después de la oración del Eid, el día 10 del mes de Dhul Hijjah, del mes 12, que este año va a ser el día 9 de julio, sábado 9 de julio. Se va a hacer la oración, se va a hacer el sermón y solamente después de que eso se haga es que se puede sacrificar. Si una persona sacrifica antes de la oración, sacrifica antes de que se haga el rezo del Eid o el sermón, su sacrificio no es válido, sino que se considera una caridad. Es decir, pero no se considera como el sacrificio del Eid. Más bien tendría que sacrificar otro para que se le considerara como del Eid. Eso pasó en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un hombre quiso adelantarse a todos y sacrificó a su animal antes del rezo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: eso se considera caridad, pero no se considera el sacrificio de este día. Así que el horario es ese, empieza desde después de la oración, después del sermón de la Eid, hasta cuando termina el tiempo, en el último día del Hajj, en el día 13 de Dhul Hijjah. Eso sería el día martes. O sea, pues desde el día sábado hasta el día martes a la hora del ocaso. Durante todo ese tiempo se puede sacrificar. Ahora vamos a hablar de cómo se hace el sacrificio. Esto aplica tanto para los animales que se sacrifican ese día como para los que se sacrifican otros días. Nosotros como musulmanes tenemos normas a seguir a la hora de hacer un sacrificio y son muy importantes seguirlas. Eso es una misericordia para los animales y es algo que nos distingue a nosotros como musulmanes. Uno, el arma que vayamos a usar, el cuchillo que vayamos a usar, tiene que estar muy afilado, o sea que el corte se haga por el filo y no por la fuerza que tú le hagas le imprimas al cuchillo. O sea, que sea suficiente deslizarlo y que esté suficientemente afilado para que con ese corte logres cortar las venas, la yugular y no recuerdo el nombre de la otra vena que atraviesa esa zona, pero lo importante es que el cuchillo esté bastante afilado. No se sacrifica el animal delante de otros animales. Eso es muy importante, es una norma que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó. No sacrifiquen el animal mientras que otros animales están viendo, porque ellos saben eso. También dijo: no permitan que el animal vea el arma, que no el animal vea el cuchillo, porque eso sería como sacrificarlo dos veces. Uno, lo van a asustar, porque el animal va a estar consciente de que ese es el arma con la que lo van a matar y se va a asustar, y es como matarlo dos veces. Así que no se permite que el animal vea el cuchillo, que se sacrifique delante de otros animales, y tiene que ser un corte limpio con un cuchillo que esté lo suficientemente afilado. Como les dije, no se sacrifican animales enfermos. No es permitido golpear al animal o quebrarle las patas para acostarlo en el piso. Hay personas que hacen eso. Incluso golpean el animal para dormirlo o para atontarlo y poder hacer el sacrificio de una manera más fácil. Eso en la religión está prohibido. Se puede amarrar el animal, se puede derribar el animal y amarrarlo para que sea más fácil o más seguro sacrificarlo. Eso es con referencia a las vacas y a los corderos, pero no se permite golpearlo, no se permite torturarlo para sacrificarlo. Luego vean algo cómo es tan detallada la religión al momento de sacrificar un animal, y eso que día a día se sacrifican miles y miles de animales, pero aún así se aplican o se deben aplicar esas normas. Si la religión es tan detallada o tan detallista con el sacrificio de animales, imagínense con el trato a las personas. Hay personas que acusan al Islam de ser una religión machista, una religión de violencia, de intolerancia, cosas así. No es así. Incluso para sacrificar un animal, así sea una gallina, hay normas a seguir, y todas esas normas no es para la comodidad de la persona que sacrifica,
en ninguna de las normas se está tomando en cuenta la comodidad de la persona que sacrifica, sino la misericordia hacia ese animal. Busquen ustedes alguna otra religión que indique que el animal tiene que ser sacrificado sin que otros lo vean, o que el cuchillo tiene que estar bien afilado, o que el animal no puede ver el arma, o cosas así, o incluso que ponen unos límites con respecto al tiempo de vida del animal. Incluso hay dichos islámicos que dicen que si una persona utiliza una vaca, por ejemplo, para ordeñarla, y la utiliza durante años y años, y le saca leche para alimentarse o venderla, y ya al final de su vida de la vaca no se permite o no se recomienda sacrificarla. Ya te aprovechaste de ella durante mucho tiempo, ya te sirvió durante mucho tiempo, y si ya no produce leche, no la mates, déjala libre o déjala pastando y que ella muera por vejez. O sea, no se considera ético que te aproveches de ella tanto tiempo y luego, aparte de eso, la mates y te comas su carne. Entonces son cosas que esta religión enseña. Hay dichos muy bonitos del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también sobre los animales. Incluso hay castigos y advertencias muy fuertes contra los que son crueles con los animales. El profeta, que la pasa con él, dijo que hay una mujer que en el infierno, que va a estar condenada al infierno, y uno de sus castigos en el infierno es que ella va a tener uñas de hierro y ella va a estar rasgándose la cara. Le preguntaron por qué. Dijo porque ella tenía un gato y ella amarró el gato y lo dejó morir de hambre. No lo alimentó y no le permitió que el gato cazara y se alimentara, sino que lo amarró y lo dejó morir de hambre. Y por eso nada más va a tener ese castigo tan severo en el paraíso, en el infierno. O sea, se le anunció el infierno y aparte un castigo tan fuerte por esa crueldad con los animales. También en la época pagana hacían unos juegos donde soltaban una gallina y empezaban a lanzarle flechas. Como la gallina corría por todas partes, empezaban a lanzarle flechas, y el profeta lo prohibió, dijo que Allah maldecía esa práctica. Y también en una ocasión vio a un camello y el camello empezó a hacer ruidos, no sé cómo se dice, relinchar, rebuznar es lo que hacen los burros. Los camellos no sé qué es lo que hacen, pero el camello empezó a hacer muchos ruidos, y el profeta, que la pasa con él, se acercó a él, lo acarició y lo calmó. Luego preguntó de quién es este camello, y un hombre dijo, es mío. Dijo, témele a Allah por él se está quejando de ti. Dice que lo pones a trabajar mucho y no le das alimento suficiente. Entonces hasta los animales tenían, hasta el profeta, que la pasa con él, nos enseñó a preocuparnos por el bienestar de los animales. E incluso también hay una historia que dice que una vez unos hombres en una expedición militar, unos musulmanes, le quitaron a un ave, le quitaron sus huevos, y el ave estaba desesperada tratando de recuperar sus crías, y el profeta, que la pasa con él, le ordenó a ellos que le devolvieran sus huevos a esa ave, o sea, que no se los quedaran. Entonces, bueno, esto es con respecto al trato del animal. ¿Qué se hace con la carne después del sacrificio? Con la carne se pueden hacer varias cosas. La sunna o las enseñanzas del profeta indica que con la carne se debe comer. La primera persona que debe comer es la que la sacrifica, y esa persona se debería quedar con un tercio de la carne, y el otro tercio se utiliza para regalarlo, puede ser a sus familiares, y el otro tercio se utiliza para caridad. Aunque puede regalarlo todo si quiere, puede darlo todo en caridad si quiere, o incluso se lo puede quedar todo, pero no es ético, sino ya que esto se hace para buscar la recompensa de Allah dándolo en caridad. Lo puede dar todo en caridad, se puede quedar con una parte él y debe comer de él, o debería comer de él. Pero que se lo quede todo no es muy ético. Algo que está prohibido, ya sea que sea el cordero que tú compres o que te regalen, es vender la carne. No puedes venderla, o lo puedes intercambiar, pero no vender.
el profeta que la pasa con él prohibió esa acción de que la persona vendiera la carne que se entrega como caridad. ¿Qué más se puede hacer con la carne? Se puede dar a personas que no sean musulmanas, no hay problema. Si son personas que son pobres, necesitadas, no hay problema, aunque lo primordial es cubrir las necesidades de los musulmanes, pero si ya se cubren y todavía queda carne, esto es más que todo en las comunidades grandes. Si ya se cubren las necesidades de los musulmanes y todavía queda carne, no hay problema en dársela a una persona que no sea musulmana, a una persona pobre que no sea musulmana, o a un vecino o a alguien que esté conociendo la religión o que muestre algún tipo de interés en la religión. No hay ningún problema en eso. Ahora vamos a hablar sobre quién puede sacrificar o quién debe sacrificar. Primero debería ser la cabeza de la familia. Por ejemplo, si yo como esposo y padre voy a sacrificar, debería ser yo, pero no es lo obligatorio. Cualquier persona que tenga la capacidad para hacer el sacrificio puede hacerlo. Por ejemplo, incluso una mujer puede sacrificar. No hay ningún problema en que una mujer sacrifique si es que sabe cómo hacerlo, si tiene la fuerza para hacerlo. Aunque no es lo común por temas de que las mujeres tienden a ser más sentimentales, tienden a ver a los animales con más lástima. Pero sí, en caso de que una mujer quiera sacrificar, no hay ningún problema en que lo haga. También puedes pedirle a otra persona que sacrifique por ti, tampoco hay problema en eso. Y hoy en día hay muchas organizaciones o muchas personas que se encargan de recolectar el dinero de los sacrificios y ellos hacen el sacrificio en nombre de esas personas. Tampoco hay problema en eso. Incluso nosotros, representando a la WAMI, nosotros hacemos ese servicio, ofrecemos ese servicio. El que quiera sacrificar un cordero y no tenga, digamos, el tiempo o la disposición para hacerlo, nosotros lo hacemos por él. Se compra el cordero, se sacrifica y se reparte. Ya llevamos varios años haciéndolo y alhamdulillah ha sido un éxito, y este año también lo vamos a hacer. ¿Qué otro tema queda con respecto al tema del sacrificio? Creo que hasta ahora se han mencionado todos los aspectos. Si un musulmán sacrifica, si una persona que no es musulmana sacrifica, podemos comer de ese sacrificio, ya sea siempre y cuando esa persona sea judía o cristiana. Si no es forma parte de esas dos religiones, entonces no podemos comer de ese sacrificio. Por ejemplo, si una persona se considera a sí misma atea o se considera budista o de alguna otra religión, por ejemplo, una que es muy común actualmente ahora, que son los santeros, no comemos de esa carne. No podemos comer esa carne, se considera prohibida para nosotros. Pero si una persona es cristiana o es judía, se puede comer de ese sacrificio, no hay ningún problema en eso. Bueno, no sé qué más decirles con respecto al tema. Hubo una pregunta que hizo Warner al principio, déjenme buscarla por acá. Él preguntó, si voy a sacrificar un cordero, ¿puedo cortarme el cabello durante estos días? La persona que está haciendo la peregrinación, eso lo vamos a ver ya mañana y pasado mañana, inshallah, cuando veamos cómo se hace el Hajj o qué se hace durante cada día. La persona que está ya haciendo el Hajj, ellos entran en un estado que se llama Ihram, que es como un estado de inviolabilidad, donde hay una serie de prohibiciones que entran en ellos. Para los hombres no se pueden cortar el cabello, las uñas, perfumarse durante unos días. Ya después se levantan esas prohibiciones. La persona que no está haciendo el Hajj, pero va a sacrificar, se le recomienda, también se considera sunna muakkada, que la persona se abstenga de cortarse el cabello y las uñas. Eso es como una forma de sentirse más cerca o de sentirse relacionado con sus hermanos que están haciendo la peregrinación. Entonces, eso sería la respuesta, que es sunna que la persona que va a sacrificar no se corte ni el cabello ni las uñas, pero si lo hace, no se considera un pecado y su sacrificio también se considera perfectamente válido.
Bien. Saludos hermana Laura, ¿cómo estás hermana? Desde México. Saludos a toda la comunidad de México, una comunidad muy bonita que tuve la oportunidad de conocer y visitar este año, ya que pueda hacerlo otra vez. Pero mientras tanto, salúdame a todos los hermanos de allá, a todos los musulmanes que hay en México, uno por uno. Okay. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, sobre el tema del sacrificio. Les recuerdo nuevamente, si tienen la posibilidad, si tienen los medios para hacerlo, no dejen que el Shaitán les asuste con la pobreza, o no piensen que es algo que es muy caro, que se van a quedar sin dinero, cosas así. Véanlo como una inversión, porque realmente es una inversión, es algo con lo que se van a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah que Allah se los acepte y que a través de ese sacrificio Él les perdone sus pecados. Mientras veo si hay alguna pregunta o no, que creo que no hay, les cuento una historia muy bonita, es una historia muy corta del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que él una vez sacrificó un cordero y él lo empezó a repartir, él junto a su esposa Aisha. Luego él le pregunta a su esposa qué nos quedó del cordero, y ella le dice: lo único que quedaron fueron 2 paletas, eran unos huesos así con algo de carne. Y él le dice a ella: no, nos quedamos con todo el cordero menos con esas paletas, es decir, todo lo que dimos en caridad nos quedamos nosotros con él porque se lo ofrecimos a Allah y él nos va a recompensar con eso, mientras que estas paletas que nos las quedamos nosotros ya no se consideran caridad, así que ya no vamos a tener la recompensa por esa caridad. Así que todo lo que... También imagínense, o vean la imagen, lo bonito que sería que con un cordero que ustedes sacrifiquen, que otro musulmán se alimente de él, que otro niño musulmán coma de esa carne, que cocine de esa carne. Imagínense todas las bendiciones que van a tener a través de eso. Y recuerden algo, que eso lo vamos a explicar mañana también: la falta de fe está directamente ligada con la falta de caridad. La mayoría de las características que tienen las personas que no son creyentes, o la primera característica que tienen las personas que no son creyentes, es la falta de caridad. Eso lo explicamos mañana, inshallah. Bueno, como no hay preguntas, me despido y nos vemos mañana, inshallah, a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Y vamos a hablar sobre la explicación del Hajj, qué es lo que se hace durante el Hajj, la importancia de este pilar del Islam. Imagínense la importancia que tiene, que es un pilar del Islam, y luego también lo que se hace durante cada día. Bueno, nos vemos mañana entonces. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.